Te doy la bienvenida a este tercer episodio de Más Podcast para Más Orgullo. Un espacio del movimiento afrolatino Ciaro, inspirado en la octava serie de Más Conversaciones para Más Orgullo, específicamente en la segunda conversación de esta serie. Aquí las voces afrodescendientes e indígenas se encuentran para contarnos de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde caminamos. Hoy seguimos tejiendo juntas una reflexión sobre las fronteras, esas que no están en los mapas, sino en los cuerpos, en las leyes, en las miradas y en las creencias que aprendimos a repetir. En este episodio, desandamos los límites del cuerpo y la fe, junto a tres voces que han hecho de la resistencia una forma de habitar el mundo y que nos acompañaron en los 2 episodios anteriores. Aprovecho para invitarles a que nos escuchen. Todos esos episodios se encuentran en nuestros canales de YouTube y Spotify. Nos encuentran como Más Podcast para Más Orgullo. El prejuicio y todo el tema de las ideologías infundadas, que no son nuestras, que no es algo que nos viene a nosotros de por sí, sino que heredamos y que vamos transmitiendo de generación en generación. Ana María Belique, socióloga y activista dominicana de ascendencia haitiana. Sí es cierto que en 1975 una de mis ancestras, mi tía Irma, me llevó a participar de lo que en Honduras conocemos o en la comunidad garífuna como grupos de fedu o de fiesta, donde nuestras mujeres tienen grupos específicos formados para celebrar y al mismo tiempo estar en unificación en tiempos especiales en la comunidad. Carla García, defensora garífuna de los territorios colectivos. Porque al pensar esa relación de mi corporalidad y la corporalidad de las personas con las que me relaciono, de manera todas nos hemos construido también experimentándonos, y en esa experimentación vamos configurando una forma de vida que para la construcción de estos estados-naciones coloniales, naciones que han pactado con la blanquitud, con la cis heterosexualidad, pues nos ven muchas veces como un error. Y Johan Mijail, escritora y performer trans dominicana. Yo soy Raiza de la Hoz Pérez, una de las comadres del comité Más Podcast para Más Orgullo, y estaré acompañándote en este episodio. Las fronteras que llevamos dentro son esas que aprendimos sin darnos cuenta, los miedos heredados, los prejuicios que nos separan, las narrativas que nos dicen a quién amar o cómo rezar. ¿Cómo aprendimos a desconfiar del otro, de la otra, del otro? ¿Y cómo aprendemos de nuevo a reconocernos en lo común? Para comenzar, escuchemos a Carla García, quien nos recuerda que en su pueblo garífuna la espiritualidad y la unidad son la raíz de todas las resistencias. Parece que yo soy de la región del Caribe. Mi territorio es el Caribe por ser una mujer afroindígena. Mis ancestros indígenas de Sudamérica que se asentaron en la isla de San Vicente, en las Antillas Menores, pues por ahí también entonces estamos haciéndonos un poco más extensos cuando nuestros ancestros africanos llegan a las islas del Caribe y se unen con las mujeres indígenas, y bueno, luego pues a vivir a Honduras cuando nos exilan, luego de una guerra cruenta de 7 años y con una historia escrita por alguien más para que nosotros no conociéramos nuestra propia historia, y ahora viviendo en los Estados Unidos. Entonces, cuando queremos hablar de la percepción de la solidaridad, entendemos de que nosotros hemos venido persiguiendo ideas que no son nuestras, persiguiendo lecturas de otras personas. Quien gana la guerra es quien escribe la historia. En nuestros casos y en nuestras comunidades, pues no es la realidad, sin embargo, la hemos asumido. Percepción de la solidaridad, al mismo tiempo que la percepción de nosotros mismos como seres humanos y como seres conscientes, como grupos generales o como personas negras, única y exclusivamente, son dos cosas completamente diferentes desde mi punto de vista. Para Carla, cada ritual, cada tambor y cada plato cocinado al fuego son formas de cuidar la vida.
Su espiritualidad no está en los templos, sino en la memoria de las abuelas que curan, en la voz de los ancianos que narran, en las danzas que sanan la historia. Cuando nosotros escuchamos cómo llegaron los extranjeros a colonizar nuestros territorios y cómo nosotros continuamos esa línea de colonización de una forma más tirada al lado de solo perseguir un ideal que otro plantó. A donde quiero llegar con esto es que nosotros como pueblo, si vamos a nuestras comunidades, saliendo de las ciudades, tenemos una forma de vida completamente diferente. Las comunidades indígenas aceptaron a la gente negra, les dieron espacios para vivir y eso está claramente documentado en muchos libros, les dieron el apoyo y asimismo recibieron de estas personas una forma diferente de manejar sus comunidades y de defenderlas. Pero cuando nosotros salimos de la ciudad, salimos de la comunidad y vamos a la ciudad y empezamos a entrar en un sistema que nos dice qué es lo que tenemos que pensar, hablando exclusivamente del sistema educativo, nos damos cuenta de que todo lo que nuestra comunidad nos ofrece y nos da está penado por leyes invisibles y que para nosotros poder avanzar en la sociedad estructurada por otros, tenemos que ceñirnos a las leyes y a las reglas de estas sociedades. Y si nos vamos por el lado de la religión, simple y sencillamente nuestras creencias espirituales son demonizadas en todos los espacios, porque nosotros estamos o tratan de meter en nuestro cerebro de que nunca vamos a estar correctos. También advierte que la colonización no terminó, que las fronteras visibles e invisibles siguen dividiendo a los pueblos afrodescendientes e indígenas, impidiendo el reencuentro con sus propias islas y raíces. En la misma línea de que no podemos estar correctos de acuerdo a la visión de quien está al frente de nosotros, en esa misma línea nosotros vamos cambiando. Yo escuchaba y me quedaba un poco enredada con la pregunta inicial, ¿cómo aprendimos a odiarnos? En su voz resuena un llamado, reconstruir la unidad espiritual, porque solo así puede haber justicia territorial. Probablemente no nos odiemos, pero el hombre blanco, cuando hablo de hombre blanco estoy hablando de la forma de pensar y no precisamente del color de piel, ha enseñado que para vencer hay que dejar a todo el mundo en el camino. Y muchos estamos aprendiendo y nos están enseñando en las universidades, en las escuelas, a dejar a todo el mundo en el camino para que nosotros podamos avanzar. Probablemente, creo que también, además de hablar de odiarnos, deberíamos de empezar a pensar de si nosotros realmente estamos humanizando nuestra forma de vivir. Si estamos entendiendo que llegamos a esta vida para estar con otros. De las costas hondureñas viajamos a República Dominicana, específicamente a Villamella. Como ella dice, lugar sagrado, un refugio y un archivo de resistencia de las personas negras en este país. Pues como saben, yo soy Johan Mijaíl, les estoy hablando desde Villamella, que me encanta siempre decirlo porque siento que estar acá, a pesar de diferentes condiciones que quizás no son tan positivas, siento que hay que reivindicar este espacio como un lugar sagrado, como un refugio y como un archivo de resistencia de las personas negras en este país, República Dominicana, que siempre es complejo conectar, digamos, con eso que somos. Al escuchar a Carla iba pensando, sobre todo cuando menciona el asunto del error, cuando siento de que lo más interesante es ver en nosotras también una actualización de la política, el reconocimiento de nuestras experiencias y deberían justamente proponer o entenderse como una propuesta de cómo vivir juntos, cómo habitar estos contextos de forma más amorosa y permitirse también la experimentación de los cuerpos propios. Yo siento que son positivas para también entender los contextos. Johan Mijaíl nos invita a pensar las fronteras internas, nos invita a ver los cuerpos como territorios, cuerpos que los estados y las iglesias han intentado corregir, normalizar, domesticar, haciendo un llamado de alerta a exigir y preservar el derecho a la protección, el descanso y la autopreservación. Es sumamente
fuerte encontrarse constantemente esta idea de que también los mismos movimientos políticos nos han dicho como no, que tu cuerpo tiene que ser un cuerpo que se resiste, un cuerpo que tiene que estar alerta para defender eso que somos. Y lo que quiero proponer es que muchas estamos cansadas de entendernos en una dinámica, digamos, de disputa con estos estados-nación y nuestras corporalidades. Nosotras estamos concentrándonos muchísimo en construir nuestra propia autopreservación. Por eso siento que también hacer este tipo de reflexiones, construir estos espacios, va a implicar también un reconocimiento de que es necesario en algún momento como parar. Y digo esto porque en esta semana he tenido muchas conversaciones en ese sentido de que muchas veces los movimientos políticos les exigen a las personas negras que constantemente estén, digamos, en una situación de disputa o de resistencia, y es completamente agotador. Siento que se pueden construir espacios, y esos espacios, por ejemplo, la misma comunidad LGTB históricamente ha construido esos lugares para poder ser, sino generar, digamos, un cuidado de nuestras existencias. Por ejemplo, es interesante pensar esto también en contextos como el dominicano, donde no existen ningún tipo de leyes que cuiden nuestras corporalidades. Y ahí tratando de conectarlo con lo que Carla decía también, como personas negras, como personas afrodescendientes, como maricas, como personas trans, cómo podemos, a pesar de esa negación y ese entendimiento de esta sociedad de que somos un error, entender de que es posible una vitalidad desde el espacio de la espiritualidad, cómo podemos conectar con esas cosas que no se ven y cómo podemos encontrar ahí también un aliento político, la posibilidad de encontrar en esos altares una forma de conectar con una conexión que nos permita, digamos, constantemente habitar mundos posibles, digamos, dentro de esto que está estructurado y definiendo nuestras vidas. Para Johan, la espiritualidad es una energía que no solo atraviesa los cuerpos disidentes, es un mecanismo de protección que permite el cuidado de la humanidad y al mismo tiempo es una denuncia ante la falta de legislación que proteja ciudadanías y cuerpos diversos. Quiero así rápidamente compartir como algunas imágenes que yo utilizo en mis talleres de escritura, donde nos concentramos en uno de los módulos a hablar sobre la santería dominicana. Y quiero compartirles como algunas informaciones que se pueden como visibilizar también, que van, digamos, a darle también sentido a esto que estamos pensando, sobre todo porque justamente anoche estaba en un evento y en el momento de que estaba en la fila para conseguir una cerveza, una persona, una chica joven, negra, oscura, que iba con otro chico también, se me acercan y me ven este beber que yo tengo acá. Estos son ejemplos de beber. ¿Qué beber? Son los símbolos que se usan tanto en la santería dominicana como en el vudú haitiano. Y el beber es de Ercilí. Entonces comenzamos una conversación como muy bonita. Lo veo en el espacio simbólico, como que los dominicanos y los haitianos somos muy distintos, y todo ese discurso como de una imposibilidad de encontrar una conexión. Y en ese momento, como tan espontáneo, encontramos una conexión, personas dominicanas con personas haitianas a través de este tatuaje, pero en nombre de Ercilí. Es decir, que la potencia de Ercilí logró que ese momento ocurriera. Ella habla de los altares, símbolos de la santería dominicana, conocida como la 21 División, y la posibilidad que tienen de borrar las fronteras impuestas entre haitianos y dominicanos. Y yo no creo que sea algo casual, y me parece que son, digamos, puntos que también los imaginarios mágicos religiosos nos pueden permitir para poder encontrar esos espacios comunes que muchas veces se ven del discurso que son tan distantes a lo dominicano y lo haitiano. Johan nos muestra cómo los santos católicos y los misterios africanos se mezclan para recordar que la fe también puede ser cimarrona y trascender fronteras. Entonces, se pasa no solamente en el contexto dominicano, haitiano, cubano y otros territorios, digamos, sobre todo donde existe población negra, hay una cultura base que es africana, que es la cultura yoruba, y que tiene, digamos, entre otros, pero 7 orichas principales, que son Obatalá, Eleguá, Changó, Ogún,
Yemayá, Orulá y Ochum. Entonces, dentro del proceso de la trata transatlántica de personas negras en estos territorios, se da el encuentro de culturas. Digo el encuentro de culturas, pero sabemos, digamos, toda la violencia que significa hablar sobre ese encuentro. Entonces, en este encuentro del sincretismo surge lo que es la 21 División, que es la Santería Dominicana, que tiene un panteón particular, que va a ser distinto, pero también con conexiones con la santería en Cuba y con el vudú haitiano. Y se llama 21 División porque son mayoritariamente 21 misterios. Aquí no se le dice orichas, sino misterios que van a conformar la base de esta vaina mágico-religiosa. Y también se llama 21 porque se dice que el peso del alma es 21 gramos. Cuando un cuerpo fallece, pierde de peso regularmente 21 gramos. Y de ahí también viene el nombre de la 21 División. Ninguna deidad es blanca, ninguna espiritualidad es cis. Todas vienen de los cuerpos que resistieron la esclavitud y reinventaron el mundo. Las personas negras esclavizadas, que yo lo entiendo como un proceso de cimarronaje, les hacían creer a las personas europeas, los colonizadores, que estaban adorando a sus santos católicos y en realidad estaban adorando a otros, que son los misterios. Aquí tengo el ejemplo de Santa Ana, que es esta santa católica, pero realmente es Anaís a pie. Entonces las personas blancas estaban adorando, digamos, a esta santa, pero realmente es Anaís a pie, porque ella tiene una vuelta. Entonces ese es el gesto de cimarronaje en relación a ese encuentro del sincretismo. Y es también interesante porque siempre se devela algo nuevo, porque no solamente está Anaís a pie, sino que detrás de ella o dentro de ella hay 7 Anaísas más, porque tiene 7 vueltas. Si vemos, por ejemplo, características de Anaísa en relación a, por ejemplo, cómo se le pone el altar, qué ofrendas se le pone en el altar, cuáles son los colores que le definen, está muy, muy ligada a Ochun. Entonces me parece muy interesante cómo la posibilidad de ese imaginario, que de hecho supera la imagen humanizada, ha venido, digamos, desde ese continente hasta nuestros lugares a configurar una manera. Por ejemplo, también dentro de la división blanca está San Miguel, que es el santo que conocemos, pero las personas negras esclavizadas les hacían creer que estaban adorando a San Miguel, pero realmente es a Bélier el Cantoné. En esa mezcla de lo espiritual y lo corporal, Johann nos muestra que la libertad no siempre está en la norma, sino en la posibilidad de imaginar otros cuerpos y otras formas de creer. Entonces, por ejemplo, cada año cuando llega el día de San Miguel, acá en la zona colonial está la iglesia de San Miguel y tú ves a las personas católicas dentro de la iglesia adorando a su santo católico, pero fuera de la iglesia, en el parque, están las personas negras adorando realmente a Bélier el Cantoné. Entonces la gente se reúne ahí, se tocan atabales, la gente comparte las ofrendas, porque por ejemplo a San Miguel le gusta mucho el bizcocho y la bebida de refresco. Entonces la gente va y genera, digamos, comunidad, sobre todo al aspecto espiritual. Entonces, debajo de la mesa, cuando se monta el altar, se pone la división negra. Y es interesante porque hay justamente una conexión con la tierra y que se sostiene, digamos, en esas corporalidades negras. Dentro de esta división está, por ejemplo, esta metresa, que es la que tiene la culebra en el centro, Santa Marta la Dominadora, que dentro de la división negra es la única que es africana y que es de la familia Dambalá. Por eso tiene la relación con la serpiente. Entonces, por ejemplo, Santa Marta es africana, como ya dije, y allá se conoce en algunos lugares como la Lubana o Filomena. Me encanta mucho siempre la metáfora de la tierra y la serpiente, porque por donde pasa esa serpiente es que nacen todos los frutos silvestres que se dan en el Caribe. Por donde pasa el poder de esa metresa, nacen las matas de guayaba, de chinola, de mango, de tamarindo, las cerezas, etcétera, etcétera, para que los niños dominicanos y haitianos tengan siempre la potencia de esta metresa. Y luego está la división india, que fueron personas, por ejemplo, Anacaona, entre otros indígenas que pusieron resistencia a los colonizadores europeos. Y están también en la tierra, pero más cerca del río.
¿quiénes fueron los que definieron nuestras fronteras? No fuimos nosotros. Las palabras de Ana María Belique nos recuerdan que las fronteras no son solo líneas geográficas, son decisiones políticas, ideológicas y coloniales que se heredan. Algunas fronteras están establecidas por cuestiones naturales, pero la mayoría de las fronteras existentes hoy, como la vemos hoy, fueron cuestiones que fueron infundadas por políticas de personas incluso ajenas a nuestros territorios. O sea, nos han infundado esta manera de ver la vida, esta manera de separarnos, de vernos, marcada por prejuicios que muchas veces vienen articuladas con cuestiones políticas, muchas veces con cuestiones sociales o meramente religiosas. Yo, por ejemplo, siempre recuerdo que, bueno, mi formación inicial siempre fue una formación muy religiosa, católica, de base, y siempre reflexionaba mucho también en el tema de la experiencia de Jesús y la mujer samaritana. Samaria y Judea, dos pueblos hermanos, pero que se odiaban. Pero que se odiaban, ¿por qué? Eran por cuestiones meramente religiosas, de la concepción que tenía cada quien, de dónde tenía que adorar al Dios que cada uno tenía, que era el mismo Dios al final y al cabo. Pero sin embargo, se alimentó toda esta idea de quién es que tenía el verdadero Dios, quién era el que era impuro, quién era el que era puro, y la imposibilidad de juntarse de estos dos pueblos. Y traigo incluso esto a colación con toda esta idea de República Dominicana y Haití. Por ejemplo, la ideología que hay detrás de que el pueblo haitiano no puede juntarse con el pueblo dominicano, de que somos totalmente diferentes. Y casi siempre cuando vamos a hablar de estas diferencias, se matiza el aspecto religioso. Se matiza, bueno, es que ellos tienen el vudú, nosotros tenemos a Dios, tenemos al catolicismo, tenemos esto, incluso el tema de la reivindicación del idioma colonial como un orgullo de que, ok, ellos hablan patuá, nosotros hablamos español. Entonces, como que son una serie de cosas que nos alejan de nuestros verdaderos orígenes, nos alejan de las cosas que realmente nos unieron desde un principio. Y volviendo a mi idea original, muchas de estas cuestiones son cuestiones infundadas por uno o por unos, a veces por cuestiones muy particulares y personales que se van transmitiendo de generación en generación y terminan constituyéndose en conflictos generales, en conflicto de pueblo, pero de cosas que nosotros ni siquiera teníamos que ver. Estamos pagando la consecuencia de muchas veces de temas individuales, de problemas individuales de unos o dos o tres colonos de hace 1000 años atrás, y que hoy todavía nosotros estamos reproduciendo estos discursos, estos prejuicios, como eternizando una serie de rivalidades que, si nos vamos a verlas al fondo, no tendrían razones de ser, porque al final hay más cosas que nos unen que aquellas que nos dividen realmente. Ana María habla desde la experiencia de las personas dominicanas de ascendencia haitiana, despojadas de su nacionalidad por la sentencia 168-13. Pero en su voz no hay resignación, sino un llamado a la dignidad. Y volviendo a todo el tema de los mecanismos de solidaridad entre los pueblos, yo pienso como que una cosa, por ejemplo, es el discurso y otra cosa es la realidad que vivimos muchas veces los pueblos. Retomo de nuevo lo que decía Carla. Una cosa es la convivencia, de cómo nuestros pueblos conviven entre sí. Y otra cosa es el discurso hegemónico que se perpetúa, que se transmite y que intenta marcar una diferencia. Y cuando no logran, por una vía u otra, acentuar esta diferencia, crean conflictos, crean enemistades, como por ejemplo lo que pasó en la frontera dominico-haitiana en el 1937, en donde el pueblo haitiano y el pueblo dominicano vivían en armonía, hablaban ambos idiomas, la moneda de ambos países circulaba. Sin embargo, al gobernante, al tirano, no le convenía la armonía, no le convenía que pudiera existir, que ambos pueblos pudieran coexistir, y se inventó un conflicto, que desencadenó en una masacre de más de 200,000 personas, porque no les interesaba que existiera la posibilidad de que ambos pueblos convivieran
de manera armónica. En su reflexión final, Ana María nos invita a ver que la fe también puede ser una frontera y que solo se vuelve liberadora cuando nos acerca al otro, no cuando nos separa. Yo soy dominicana de origen haitiano, yo nací, crecí en un batey, pero a pesar de que veía muchas cosas de las cuestiones tradicionales, de la matriz africana que se daban a mi alrededor, no necesariamente participaba. Y no necesariamente participaba justamente porque estaba toda esta idea prejuiciosa detrás de que eso eran cosas satánicas, cosas del diablo. Y lógicamente, o sea, cuando tú vives en una sociedad marginalizada, vulnerabilizada, es natural que tú quieras protegerte o que tú quieras proteger a los tuyos. Entonces yo creo que en cierto sentido nuestros padres intentaron protegernos de esto que nos enseñaron y que a ellos les enseñaron que era malo. Sin embargo, yo siempre he sido muy curiosa y siempre me ha gustado como intentar leer desde otra dimensión muchas de las cosas que me han enseñado. Y yo recuerdo que cuando hacíamos estos círculos bíblicos para entender la Biblia, incluso el Antiguo Testamento, yo comencé a cuestionarme y yo decía, pero bueno, hay muchas de las cosas que se narran acá en el Antiguo Testamento que están muy conectadas con las prácticas africanas, con las prácticas haitianas, que en el Antiguo Testamento como que no se ven como brujería. Era como, ok, era la tradición del pueblo judío. Sin embargo, hoy, para nosotros, para nuestra sociedad, todas estas cosas son diabólicas. Pero incluso yo recuerdo, de hecho, en estos pasajes del Éxodo, de la limpieza de la casa con la sangre del cordero y toda esta imagen de la tradición del vudú, de si se mata el animal. Lógicamente son cosas que nunca la he debatido mucho con nadie porque no siempre uno encuentra personas en nuestro entorno para hacer estas comparaciones, estas similitudes, pero sí siempre me he quedado como con esta intriga, como algo que era normal para una sociedad y que la traemos como parte de nuestra herencia judío-cristiana, estaba bien, pero lo que estamos o lo que somos hoy está mal porque en algún momento de la historia o como esto no necesariamente responde al mismo Dios que el otro respondía, pues esto sí es malo, aunque sean cosas muy, muy parecidas. Para cerrar este episodio, le damos paso a Minox Minotti desde México, quien nos comparte algunos mensajes leídos durante la grabación de esta conversación. Jexi dice, yo pienso que el ser humano ha olvidado en gran escala nuestra capacidad de ser creadores. El simple hecho de que tenemos el poder de llevar una idea a lo abstracto, del plano mental a lo físico, nos hace por definición seres místicos, que representamos la intuición divina. Muchos asociamos crear con la cultura artística de la expresión, pero realmente también somos artesanos de realidades y dimensiones. Sin embargo, creo que nos sentimos cómodos relegando nuestros poderes a otros, aunque en el proceso alimentemos energías del mal. Eso lo dice Jexi. Más que entregarnos, las arrebatan más nuestra propia autonomía espiritual a través del deber ser católico, por decir algo. Así cerramos este capítulo de Más Podcast para Más Orgullo, una producción del Movimiento Afrolatino Ciaro con el acompañamiento de La Voz Lab en la producción. Pero antes de irnos, queremos que te quedes con estas preguntas. Si quieres escuchar toda la segunda conversación de la serie número 8, Más Conversaciones para Más Orgullo, visita nuestro canal de YouTube para acercarte más a nuestras invitadas y así borrar las fronteras impuestas que nos separan. Somos Más Podcast para Más Orgullo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Esta es una producción